Buenas tardes, amables televidentes. A nombre de la Unión Nacional de Empresarios, les damos la más cordial bienvenida a este espacio, La Opinión de la UNE, donde cada semana conversamos con ustedes sobre temas de actualidad, especialmente del área económica o empresarial. Vamos a conversar en el día de hoy, el ingeniero Moquete, aquí a mi derecha un servidor, sobre el tema del transporte, a propósito de la decisión del Tribunal Superior Administrativo que se refiere a recurso de amparo sometido por el Consejo Nacional de la Empresa Privada relacionada con el monopolio del transporte de carga y de pasajeros. El pasado jueves, día 15 de este mes de diciembre, el Tribunal Superior Administrativo dio lectura a la sentencia mediante la cual aceptaba en gran parte la demanda, el recurso de amparo sometido por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, que obliga a las autoridades oficiales a la aplicación de lo que dicen las leyes en contra del monopolio del transporte de carga y de pasajeros. Simplemente lo que ha hecho el tribunal es reconocer la existencia de esas leyes y dar el mandato a los organismos del Estado correspondientes para que la apliquen. Eso no sabemos hasta qué grado se va a aplicar, no sabemos si esa sentencia será recurrida por las partes que se consideran perjudicadas. Por un lado están los organismos del Estado que estaban incumpliendo o que han estado incumpliendo la ley, y por otro lado están los sindicatos de dueños de medios de transporte, tanto de transporte de carga como transporte de pasajeros. Pero todo eso ocurre en un contexto donde hay en el Congreso Nacional un proyecto de ley sometido por un diputado del partido de gobierno, mediante el cual se reforma el sector transporte del país. Los organismos oficiales involucrados se unifican en un ministerio y digamos que se establece una cierta lógica, algunas reglas de racionalidad para el transporte de carga y de pasajeros. De esos temas conversaremos más adelante en este programa. Ingeniero Moquete. Pues bien, el CONEP, bueno, pues tuvo ganancia de causa en el juicio que se celebró en el Tribunal Superior Administrativo. Realmente fueron unas sesiones muy accidentadas, incluso en la sesión final hubieron hasta desmayos y amenazas y cosas de ese tipo. Porque la verdad, yo mismo no pensaba que ese fallo se iba a efectuar en este año, en pleno periodo navideño. Pero la verdad que es un gran alivio para el empresariado que siempre se ha venido quejando del problema del transporte de carga y también la forma en que incursionan también en el transporte de pasajeros, porque a veces hay unidades privadas que son apedreadas, hay problemas con los transportes turísticos, con el transporte escolar, y todo eso viene a organizarse con la nueva ley que está planteando el gobierno. Que dicho sea de paso, es una ley que tiene sus modalidades en América Latina, no es un invento nuevo, sino que en el Perú existe y en otras localidades, en otras naciones, ya se está implementando un proyecto similar, parece que con el apadrinamiento de los organismos internacionales. Y es una ley integral porque contempla todos los aspectos del transporte, desde el tránsito, las licencias,
de conducir, las penalizaciones, la gestión ambiental, el financiamiento de las unidades, el recambio de las unidades de transporte, la señalización, las vías terrestres, todo. Y realmente el país se merece un instrumento de ese tipo para poder seguir avanzando. De todos modos, a pesar de esa ley, volviendo al tema de la decisión del tribunal, el tribunal lo que ha decidido es, no ha emitido ninguna nueva ley ni reglamento, simplemente le ha dicho a las instituciones oficiales que cumplan con lo que establece la ley en cuanto a la regulación del transporte de pasajeros y el transporte de carga, y sobre todo a las instituciones que tienen que ver con la seguridad pública, específicamente el Ministerio de Defensa, que le dé la protección del lugar a las personas, a las empresas que incursionan en el transporte de carga o de pasajeros. Eso se fue deteriorando mucho con el tiempo, porque en el pasado, todos recordamos, que los ayuntamientos de los diferentes pueblos del país, específicamente de Santiago y la capital, eran los que establecían las rutas y daban los permisos a las unidades de transporte para incursionar en el transporte de pasajeros. Y el dueño de la ruta era el gobierno, era el Estado, era el ayuntamiento. Y cualquier persona podía entrar a transportar pasajeros con solo cumplir con los requisitos que establecían las autoridades. O sea, había un control del Estado para la ruta de pasajeros. Eso se fue deteriorando y empezó a que un grupo de personas, sindicatos o dueños de vehículos, empezaron a ser los propietarios de la ruta, y entonces la entrada, no ha habido libre entrada de agentes económicos a dar ese servicio. Yo espero que con esta resolución se restablezca la libre entrada en el transporte de pasajeros. Conocemos varios casos históricos de empresas que han intentado incursionar en el transporte interurbano y sus unidades han sido apedreadas, y sabemos también de los pleitos que ha habido entre sindicatos, inclusive en su momento ha habido muertos sobre ese tema. Yo espero que con esta resolución del Tribunal Superior Administrativo de alguna manera se refuerce, se sientan las autoridades con la fuerza suficiente para hacer respetar ese derecho al libre tránsito y el derecho a la libre empresa que debe existir. Y tal como establece la Constitución, que no haya un monopolio. También se conoce en el caso del transporte de carga, específicamente del área de los muelles, del transporte de mercancía para exportación o para importación, que varias empresas han intentado entrar en ese negocio, usar sus propias unidades para transportar la mercancía, o que personas libres quisieran dar ese servicio y han tenido dificultades. Esperamos que con esta sentencia del tribunal también haya libre entrada a ese negocio de transporte de carga, que es tan importante, que tiene tanta incidencia sobre los costos de producción de las empresas. Cuando el país es clasificado, evaluado a nivel internacional en cuanto a las facilidades para hacer negocio y las facilidades para el comercio, el doing business, siempre tenemos problemas por esa parte, por la dificultad en el transporte de carga. Hubo también otro antecedente cuando se iba a poner en vigencia el Tratado de Libre Comercio de ERE-CAFTA. Hubo un conflicto entre una empresa petrolera y el sindicato que agrupaba a los propietarios de
los medios de transporte que se utilizaba para transportar el combustible, y ese conflicto trajo como consecuencia también un retraso en la puesta en vigencia para nosotros, en que fuésemos aceptados dentro del DERCAFTA, porque no había libertad para que esa empresa pudiese utilizar sus propias unidades para dar transporte o escoger entre diferentes ofertantes de ese servicio. Confiamos que ahora con esta decisión del Tribunal Superior Administrativo se pueda garantizar la libre entrada de agentes para dar el servicio y la libre escogencia de parte de los usuarios de esos servicios para escoger el servicio de mejor calidad y al menor costo. Esperamos que eso ocurra así para bien del país y para mayor eficiencia de la economía en términos generales. Vamos a hacer, con el permiso de ustedes, amables televidentes, una pequeña pausa y en breve estaremos de nuevo con ustedes. ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas. Préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica, para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad. Pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En el segmento anterior mencionábamos que el gobierno tiene introducido un proyecto en las cámaras legislativas que ya recibió la aprobación de 2 lecturas en la Cámara de Diputados. Este es el proyecto de ley de movilidad, transporte y seguridad vial, que como decíamos hace un rato, es una tendencia moderna
en América Latina para los sistemas de transporte. En lo considerando de este proyecto, se hace mucho énfasis en la gran cantidad de accidentes automovilísticos que ocurren en el país, producto del desorden y la inobservancia de las normas. También menciona el caos de las chatarras y la mala condición de las unidades que se utilizan. Y en base a eso, bueno, pues se ha formulado un proyecto integral que incluye un glosario o unos términos nuevos en la legislación. Se habla ya de movilidad vial, que es un término no muy conocido, se ve que es importado de América Latina. Pues bien, una de las cosas que tiene el proyecto es que contempla la accesibilidad universal, la seguridad y el fortalecimiento de la educación vial, la equidad, la eficiencia de los recursos energéticos, el financiamiento y la innovación tecnológica, la promoción de la participación público-privada, la garantía de la prestación de servicios, la implementación de beneficios sociales para los trabajadores y las personas con discapacidad, estudiantes y envejecientes. Todo eso está contemplado en la ley. Se contempla la creación de un Instituto Nacional de Transporte Terrestre que se llama Intrans, que tiene un consejo directivo y una dirección ejecutiva. Escúchame que lo interrumpa. O sea, lo que se va a crear es un instituto. Un instituto. Dependiendo de quién, de qué institución, o será institución autónoma que va a depender del presidente de la República, Bueno, es una institución con autonomía, pero está, todos los ministros forman parte de él. Okay. Entonces la idea es que este instituto regule todo lo concerniente al transporte, y que eso no solo tiene que ver con el tránsito terrestre, que también va dentro del proyecto, la importación de los vehículos, como digo, las emisiones de dióxido de carbono, el control de las licencias, la señalización vial. Tiene que ver con el transporte funerario, tiene un capítulo que habla de eso. Habla del transporte escolar, que es algo que ha desaparecido en el país. Habla de las estaciones de pesaje, la prohibición de transporte de pasajeros en vehículos de carga, las plataformas tecnológicas de los taxis, la capacidad de los asientos, pero sobre todo lo que intenta es promover la libre competencia en el transporte y terminar con el caos reinante y la violencia que ha costado muchas vidas. Incluso hay un capítulo de transporte turístico, porque también en el sector turístico se han provocado muchos incidentes donde incluso han resultado heridos turistas que nos visitan, y eso es muy peligroso en un país que vive del turismo. ¿Cuáles instituciones, cuáles organismos se supone que desaparecerían o cambiarían sus funciones con esta nueva ley? O sea, hay una dirección de tránsito terrestre en obras públicas, hay una oficina técnica de transporte, OTT, hay también una oficina metropolitana de autobuses, la ONSA, está la MEC, que es la Autoridad Metropolitana de Transporte, que originalmente era un organismo civil, pero que ya ha redundado en convertirse en parte de la policía. ¿Cómo estos organismos, algunos van a desaparecer, se van a fundir? ¿Los ayuntamientos qué rol van a tener? ¿Van a tener todavía el control? El ayuntamiento tiene control del tránsito, creo, todavía. Hay tránsito y transporte. El tránsito lo tiene todavía el ayuntamiento, los semáforos, ¿quién lo va a manejar? También, no. Todo lo maneja el instituto. Todo lo va a manejar el instituto. Incluso la municipalidad puede manejar las rutas dentro de las provincias y municipios,
pero toda la normativa general y la administración de eso viene del organismo central. O sea, no solo en porque esas instituciones que existen ahora, la mayoría, la OTT, ¿cómo se llama el otro? El Departamento de Tránsito de Obra Pública, todo eso se departamentaliza aquí a través de oficinas dependientes de ese organismo central. O sea, esto es una ley, un nuevo marco regulatorio que agrupa todo. Se disuelve en un paquetón de instituciones, ahí naturalmente se crean otros cargos, otras divisiones. Ha habido, el Ayuntamiento del Distrito Nacional tomó la decisión, mediante una resolución aprobada por la Sala Capitular, para regular el transporte de carga aquí en la ciudad capital, eliminando el tránsito de máquinas pesadas por el malecón, regulando los horarios. Todo eso pasaría a ser parte de las cosas que manejaría el instituto. El instituto, sí. Eso, digo, hay algunas disposiciones transitorias, como todas las leyes al final, que da plazos para que algunas instituciones cesen y que algunas funciones vayan pasando al nuevo organismo. Pero eso va a cambiar por completo. El organismo tiene todas las funciones. Incluso tiene que ver con los seguros de vehículos, con todo. O sea, cualquier cosa que tenga, es un ministerio, es como una ley para que la maneje, vamos a decir, como en unión del Ministerio de Transporte, que en algún momento se va a crear, a menos que no se deje como un instituto autónomo el transporte. Porque no tendría sentido que se cree un ministerio, ¿verdad? Sí. Bueno, son nombres, porque que sea ministerio, que sea instituto, sí. Lo importante es cuáles sean sus funciones y cuál es la carga económica. No sé, si es un ministerio posiblemente va a tener más funcionarios y quizá una burocracia más pesada. Más inoperante. Puede ser más inoperante. Sí, yo creo que la idea es hacer una institución autónoma que sea más ágil y dinámica y con un poder más, el poder que le da la autonomía y que también va a generar recursos, de alguna manera. O sea, porque va a emitir la licencia. Emite las licencias. Los permisos. Las estaciones de pesaje, controla todo. O sea que no es con recursos presupuestarios probablemente, sino con los mismos recursos que genera el transporte. Ok, perdón que le haga la pregunta, pero ¿existen organismos similares a eso en otros países? Porque hay países que tienen un ministerio de transporte. No sé si en este caso se va a parecer a eso que tienen otros países, o es un experimento nuevo, creatividad nueva para nosotros. Bueno, realmente aquí las funciones del transporte estaban diseminadas en varios ministerios. Por ejemplo, esto incluso tiene relación con el tema de las placas y todo eso. Eso es una cosa interesante. ¿Y qué tiempo tiene esa ley en el Congreso? Ese proyecto tiene, me parece que 4 años. 4 años. Pero se avivó en estos últimos meses y prácticamente yo entiendo que le van a dar la lectura en el Senado le está esperando y es posible que se convierta en ley en este trimestre de este año, porque estuvo en una comisión bicameral donde todo el mundo estuvo de acuerdo con la ley. Bueno, eso significa que esta sentencia puede ser el preludio de la aprobación de esta ley y la creación de este instituto de transporte, y que la puesta en práctica, la aplicación de esta ley y la puesta en práctica de las decisiones, de lo que implica esta decisión del Tribunal Superior Administrativo, pueden ir de la mano.
Sí, pero recuérdese que hay que elaborar el reglamento, que eso toma su tiempo. Deben estar trabajando en él de manera conjunta. Y ya mencionando un poco de lo de la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, todavía no han habido reacciones de los choferes, que se espera que se expresen de alguna manera. Esperamos que lo tomen con calma y que esto no traiga una ola de violencia innecesaria, pero tal parece que el gobierno tiene la intención de tomar el toro por los cuernos y resolver el caos del transporte. Bueno, esta sentencia es una buena señal, porque se han seguido los cauces institucionales. Esperamos que si los transportistas se sienten perjudicados y creen que necesitan recurrir a algún tipo de oposición, deberían hacerlo por la vía también civilizada e institucional y referirse a la instancia judicial correspondiente, que no vayan la cosa no se vaya a salir de cauce, porque creo que ha sido una buena señal que se haya manejado institucionalmente y esperamos que si alguien se opone, siga los canales institucionales también. Bien, amables televidentes, hemos llegado ya al final de nuestro espacio, La Opinión de la UNE. Les invitamos para que estén con nosotros la próxima semana. Le damos las gracias por su atención. Así que nos veremos nuevamente el próximo domingo. Muchas gracias.